El silencio en las montañas búlgaras de Koshu susurra verdades que el mundo no está listo para escuchar. Vangelia Pandeva, la mística ciega conocida como Baba Vanga, dejó un rastro de visiones que han helado la sangre de historiadores durante décadas. Hoy, mientras las manecillas del reloj avanzan implacables hacia el año 2026, una de sus profecías más aterradoras cobra vida: la desaparición inminente de una nación. Antes de revelar de qué país se trata, apoya esta investigación dándole like al video y suscríbete para no perderte ninguna actualización sobre este destino que ya nos alcanza. El silencio de las montañas búlgaras de Koshu todavía parece susurrar las advertencias de Vangelia Pandeva Gushterova, conocida mundialmente como Baba Vanga. A pesar de haber fallecido hace décadas, su legado de visiones continúa proyectando una sombra de incertidumbre sobre el calendario humano. Mientras el mundo avanza hacia el umbral de 2026, una de sus profecías más inquietantes comienza a resonar con una fuerza renovada en los pasillos de la geopolítica y el análisis esotérico: la desaparición de una nación. No se trata de un simple cambio de gobierno o una crisis pasajera, sino de un quiebre en el tejido mismo del mapa global tal como lo concebimos. Esta atmósfera de misterio no es nueva para quienes han seguido de cerca sus palabras, pues cada una de sus sílabas parece estar cargada de un peso histórico que solo el tiempo logra descifrar. Esta carga simbólica se manifiesta en la inquietud de los líderes actuales, quienes, aunque no lo admitan públicamente, observan con recelo cómo las piezas del tablero internacional se mueven según un guión escrito hace más de 30 años. Tras esta mirada al pasado que condiciona nuestro presente, es vital analizar por qué este año se ha convertido en el epicentro de tantas preocupaciones contemporáneas. Baba Vanga, la mística ciega que supuestamente anticipó desde el desastre de Chernóbil hasta los eventos del 11 de septiembre, dejó trazada una hoja de ruta que para muchos alcanza su punto crítico en 2026. Según las interpretaciones de sus relatos orales, este periodo no será recordado como un año de transición ordinaria, sino como el momento en que una nación importante podría dejar de existir de forma definitiva. Este concepto, cargado de un aura enigmática, sugiere que el orden mundial que conocimos tras la Segunda Guerra Mundial enfrentará su prueba más amarga y definitiva. La estabilidad que dábamos por sentada se tambalea bajo el peso de predicciones que hablan de un vacío de poder sin precedentes en la era moderna. Muchos expertos sugieren que este vacío no será llenado por otra potencia, sino por un caos prolongado que desdibujará las fronteras conocidas. La profundidad de estos presagios nos obliga a observar más allá de lo evidente, cuestionando la solidez de las instituciones que rigen nuestras vidas. Este presagio no solo nos habla de fronteras trazadas en papel, sino de la fragilidad inherente a la soberanía en una era de cambios tecnológicos y sociales acelerados que parecen correr más rápido que nuestra capacidad de respuesta. Cuando hablamos de una nación que desaparece, la mente suele imaginar continentes hundiéndose en el océano de forma dramática, evocando mitos como el de la Atlántida. Sin embargo, los estudiosos de las visiones de Vanga sugieren una realidad mucho más sutil y, por ende, más aterradora. La profecía apunta a un escenario donde un territorio pierde su identidad ante el avance de conflictos globales y reconfiguraciones de poder sistémicas. En este contexto, 2026 se perfila como el año donde la soberanía de una potencia o un punto estratégico clave podría ser absorbida por un nuevo orden transnacional, dejando el nombre de la nación solo como un recuerdo en los libros de historia mientras su realidad funcional se desvanece por completo. Es posible que la bandera de este país siga ondeando en los edificios oficiales, pero que el control real emane de corporaciones o entidades que no responden a ningún pueblo. Esta disolución no requiere necesariamente de grandes explosiones, sino de una erosión constante de los valores y las leyes que mantienen unido a un pueblo. Es este matiz entre lo visible y lo invisible, entre la geografía y la política, lo que otorga a sus palabras un carácter tan intrigante y actual para los analistas que buscan señales en el caos. La base de esta posible desaparición radica en las tensiones que ya están presentes y latentes en el escenario internacional actual. Las visiones de la pitonisa describen un choque directo entre las grandes potencias que obligará a las naciones más pequeñas o aquellas situadas en ejes estratégicos a tomar decisiones desesperadas para su supervivencia. En 2026, la presión económica y tecnológica podría alcanzar un punto de no retorno, donde el colapso de una estructura estatal sea la única salida frente a la expansión de influencias extranjeras que buscan rediseñar los límites del mundo conocido.
Este rediseño implicaría una fragmentación interna impulsada por intereses ajenos que fomentan la división social hasta volver al Estado ingobernable. El juego de intereses se vuelve tan complejo que la mera existencia de un país podría considerarse un obstáculo para las ambiciones de los nuevos bloques hegemónicos. A medida que las alianzas históricas se rompen bajo el peso del interés propio, el vacío que dejan suele ser llenado por fuerzas que no siempre buscan el bienestar de los ciudadanos, sino la consolidación de un control absoluto sobre los recursos vitales. Pero la geopolítica no es el único factor en juego. La Tierra misma parece tener un papel protagonista y violento en esta advertencia. De acuerdo con las interpretaciones más oscuras de sus textos, fenómenos naturales extremos podrían afectar hasta un 8% de la superficie terrestre en este periodo específico. Terremotos de magnitudes inéditas, erupciones volcánicas simultáneas y un clima que se vuelve hostil contra la civilización podrían ser los catalizadores físicos que borren del mapa regiones enteras. Una nación podría desaparecer no por un tratado diplomático o una invasión militar, sino porque el suelo que la sustenta se vuelve simplemente inhabitable para la vida humana. Estamos cruzando un terreno donde la realidad supera a la ficción, y tu participación es la brújula que guía este canal. Si las advertencias de Baba Vanga sobre el año 2026 te han dejado pensando en la fragilidad de nuestro mundo, no olvides comentar abajo qué país crees que corre más peligro. Comparte este contenido con aquellos que buscan la verdad más allá de lo evidente y asegúrate de estar suscrito con la campanita activa. Tu apoyo nos permite seguir excavando en los archivos más oscuros de la historia para traerte estas revelaciones exclusivas. La furia de los elementos se presenta como un factor igualador que no distingue entre fronteras ideológicas o niveles de riqueza. Las infraestructuras más avanzadas podrían ser reducidas a escombros en cuestión de horas, dejando a millones de personas sin el amparo de su gobierno. Este entrelazamiento entre la furia de la naturaleza y el caos humano crea un cuadro de vulnerabilidad que es cada vez más difícil de ignorar por la ciencia y el misticismo, uniendo a ambos en un mismo temor por el futuro inmediato. Sumado a los desastres físicos, la profecía menciona una crisis económica de proporciones épicas que desestabilizaría las monedas principales, erosionando la fe en las instituciones nacionales de manera irreversible. En un mundo donde la inteligencia artificial comienza a tomar decisiones autónomas y los mercados financieros son más volátiles que nunca, la estructura de una nación puede disolverse desde adentro hacia afuera. Si el dinero pierde su valor y la tecnología desplaza la labor humana de manera incontrolada, el contrato social que mantiene unida a una nación se rompe, provocando una desaparición sistémica donde el Estado ya no puede proveer orden ni identidad. La transición hacia una sociedad puramente digital podría ser la tumba de los estados-nación tradicionales, donde los algoritmos reemplazan a los legisladores. Estamos entrando en un terreno donde lo virtual puede aniquilar lo real con una eficiencia quirúrgica. La incertidumbre es, quizás, el arma más poderosa que este año tiene preparada para desafiar el orden establecido y la paz global, obligándonos a redefinir qué es lo que realmente nos otorga seguridad en un mundo sin brújula. Un factor poco explorado pero implícito en la desaparición de una nación es el desplazamiento forzado de su población. Las visiones sugieren que en 2026, grandes flujos migratorios podrían vaciar territorios enteros, dejando ciudades fantasma y naciones que solo existen en la diáspora. Cuando un pueblo pierde su tierra, su cultura y su gobernanza, la nación desaparece aunque los edificios sigan en pie. Este vaciamiento demográfico, impulsado por el miedo y la necesidad de supervivencia, podría ser la culminación de la profecía de Vanga, donde el concepto de patria se vuelve obsoleto frente a la necesidad global de refugio. La dispersión de los ciudadanos por el globo rompe la continuidad de las tradiciones y el idioma, diluyendo la esencia de lo que alguna vez fue un país soberano. La pérdida de las raíces es una forma de muerte silenciosa que no requiere de armas de fuego para ser efectiva. Este proceso de desintegración cultural es una de las facetas más tristes y profundas de lo que significa que un país deje de existir, dejando tras de sí un vacío que ninguna nueva frontera podrá llenar fácilmente. A pesar de la carga fatídica que envuelve estas palabras, siempre es fundamental recordar que las profecías funcionan a menudo como espejos de nuestras propias ansiedades colectivas y miedos profundos. Baba Vanga nos dejó advertencias para que estemos atentos, no sentencias inamovibles que debamos aceptar sin resistencia. Es posible que estas visiones sean llamadas a la acción, instándonos a fortalecer los lazos comunitarios y la protección ambiental antes de que el tiempo se agote.
El año 2026 se presenta ante nosotros no como un destino final escrito en piedra, sino como una encrucijada histórica donde la diplomacia, la resiliencia climática y la ética tecnológica jugarán un papel crucial para evitar que los mapas pierdan sus nombres y sus pueblos su hogar. Cada decisión que tomamos hoy resuena en los ecos del mañana, alterando el curso de lo que parece inevitable. La historia nos ha enseñado que el espíritu humano posee una capacidad asombrosa para reconstruirse incluso desde las cenizas más grises. El misterio permanece abierto y palpitante, y solo el paso del tiempo revelará si estas visiones eran un aviso urgente para cambiar el rumbo o el eco inevitable de un destino que ya hemos comenzado a escribir con nuestras propias manos. El año 2026 no es solo una cifra en el calendario, es la encrucijada donde la profecía y la realidad chocan de frente. La nación que podría desaparecer nos recuerda que nada es permanente y que la historia se escribe con decisiones, pero también con advertencias. Si este análisis te ha servido, no te vayas sin dejar tu like y compartir el video en tus redes para alertar a otros. Suscríbete para acompañarnos en nuestro próximo video donde analizaremos más señales del fin de una era. Gracias por estar aquí y ser parte de esta búsqueda constante.